Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a mi canal, soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a tejer este mismo mitón, pero para la mano izquierda. Así que como ya tenemos los tutoriales anteriores, pues no me voy a parar demasiado. El inicio del mitón es el mismo, lo tenemos en el tutorial 1, es decir que comenzamos con una cadeneta de 40 puntos, exactamente igual porque de un mitón a otro eso no cambia. Hacemos nuestros 40 puntos de cadeneta. Una vez tenemos nuestros 40 puntos de cadeneta, los cerramos en un aro. Pinchamos aquí en la primera cadeneta que hicimos, subimos 2 cadenetas, 1 y 2, y comenzamos a hacer nuestros puntos altos. Como va uno por cada cadeneta, pues al final tendremos 40 puntos altos. Esto es exactamente igual como vimos al principio en el tutorial 1 de los mitones, ¿vale? Y toda esta parte va a ser exactamente igual. Una vez tenemos nuestros 40 puntos altos o 40 varetas, cerramos en este punto del inicio y volvemos a levantar con punto deslizado, ¿vale? Volvemos a levantar 2 cadenetas y ahora en esta vuelta pues ya empezamos a coger este punto alto por delante y el siguiente por detrás. Esto ya lo vimos en el tutorial 1 del mitón de la mano derecha, y como ya os digo, esto no varía, esto es exactamente igual y lo vamos a hacer de esta forma durante 8 vueltas. Donde hemos cogido por delante volvemos a repetir, donde hemos cogido por detrás lo volvemos a coger por detrás, y así hasta completar nuestras 8 vueltas que tenemos aquí. Bueno, pues una vez hemos hecho ya la parte del puño, comprobamos que tiene la misma altura, ¿verdad? Hacemos una vuelta completa de punto por punto en punto bajo, y ahora ya lo que nos toca es iniciar la cenefa. En este último punto lo empezamos y lo cerramos ya con el segundo color, y aquí comenzamos de nuevo la cenefa igual que hicimos en el otro mitón, es decir, un punto en el segundo color. Aquí tenemos un punto en el segundo color, 9 puntos de color base, un punto en el segundo color, otros 9 puntos en el color base y un punto en el segundo color. Hemos hecho ya nuestros puntos de inicio de la cenefa, del dibujo, y para hacer este mitón de la mano derecha, pues cuando llegábamos aquí hacíamos nuestros aumentos, pero como ahora estamos haciendo la mano izquierda, pues no vamos a hacer los aumentos aquí, sino que vamos a ir haciendo punto por punto. Se supone que en esta parte tenemos 19 puntos. El primer aumento ocupa 3 puntos, es decir, un aumento, un punto, un aumento. Si a 19 le quitamos esos 3 que vamos a ocupar, nos quedan 16 puntos que deberíamos estar haciendo aquí en punto por punto. Otra forma de hacerlo, pues es, vemos aquí donde se inicia nuestro dibujo, contamos 3 puntos, en este caso
vamos a ocupar 3 puntos, ¿verdad? Un aumento, un punto, un aumento. Colocamos aquí nuestro marcador y vamos haciendo tranquilamente, punto por punto, aunque siempre es mejor contar para asegurarnos de que no nos saltamos ninguno, ni nos saltamos ni añadimos. Y una vez llegamos al marcador, pues ya quitamos el marcador, hacemos nuestro aumento, 2 en un mismo punto, punto, aumento. En el segundo punto del aumento cambiamos de color y volvemos a mirar nuestro mitón derecho. ¿Qué tenemos aquí? 2 puntos, ¿verdad? Tenemos 1 y luego la siguiente vuelta 2 puntos. Pues nada, aquí seguimos el dibujo. ¿Qué tenemos dudas? Pues simplemente miramos el video. El tutorial número 1, que igualmente nos lo presenta. Bueno, mientras tejía se me fue la luz, pero ya está aquí de vuelta. Bueno, pues nada, ahora esta parte pues la hacemos de punto por punto, toda hasta de nuevo volver al inicio de la vuelta, que iniciaríamos de nuevo con nuestro dibujo, nuestra cenefa, que en este caso ya tendríamos que hacer 3 puntos de inicio en el segundo color, 5 puntos en el color de base, otros 5 puntos en el segundo color, 5 en el color de base y 3 en el segundo color. Ya es todo. Continuar el dibujo que tenemos aquí. La diferencia que tenemos es que nosotros hacíamos los aumentos cuando acabábamos el dibujo y ahora lo tenemos que estar haciendo antes de empezar la vuelta. Vamos a hacer una vueltecita más. Yo voy a hacer este dibujo, o sea, la vuelta esta que va con cenefa. Y llegaríamos de nuevo al segunda vuelta de aumentos. Ya hice la vuelta de la cenefa de 3, 5, 5, 5, 3, ¿vale? Ahora esta parte pues la hacemos toda de punto por punto hasta llegar al final. ¿Cómo podemos hacerlo que nos resulte más fácil? Bueno, la vuelta antes que habíamos hecho aumentos, habíamos contado 3 puntos, ¿verdad? Porque era un aumento, un punto, un aumento. En esta ocasión vamos a hacer un aumento y vamos contando para atrás. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento, con lo cual el primer aumento tendría que estar aquí, lo marcamos y vamos haciendo tranquilamente punto por punto hasta llegar aquí. A ver, que lo veamos. Todo hasta llegar ahí. Y llegamos al marcador, lo retiramos. Hacemos nuestro aumento, contamos 3 puntos, 1, 2, 3, hacemos el segundo aumento y en el segundo punto del aumento cambiamos de color, porque ahora sí nos toca ya empezar de nuevo nuestra cenefa. ¿Cuántos puntos? Pues nada, miramos el mitón que tenemos ya hecho y vemos que son 4 puntos en el segundo color, 3 de base, 7 del segundo color, 3 de base, 4 del segundo color. Pues repetimos de nuevo lo mismo, porque eso no cambia, ¿verdad?
Y cuando una vez hayamos hecho el dibujo, seguimos de punto por punto porque esta vuelta que hemos empezado ya va de punto por punto. Aquí ya no hacemos aumentos. Si ven que vamos haciendo aumentos una vuelta, a la siguiente vuelta es punto por punto, a la siguiente vuelta el aumento. Y los aumentos van 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Una vez llegamos a 15, ya nos tocaría cerrar nuestro pulgar. ¿eh? Entonces, como todo esto ya lo hemos visto en el tutorial, en los tutoriales anteriores, cuando hemos hecho el mitón derecho, por eso no me estoy parando mucho ahora en este, porque es todo repetir. La única variedad que hay es que en lugar de hacer nuestros aumentos a este lado como los estábamos haciendo, ahora los estamos haciendo a este. Y así os explico cómo tenéis que hacer. Es decir, las siguientes vueltas, pues nada, contamos. Ahora hemos contado que teníamos 5 puntos más los dos aumentos, son 7. La siguiente será 9. La siguiente, pues contamos aumento 1, 2, 3, marcamos. Hacemos punto por punto hasta llegar a la marca. En la marca aumento, los puntos que correspondan, aumento. Es exactamente igual. Si os perdéis, pues lo miráis en el tutorial que ya habíamos hecho del mitón derecho, y por ahí os vais guiando, porque es exactamente igual. La diferencia es que en lugar de hacerlo aquí, lo estamos haciendo aquí para nuestro dedito que está a este lado. Tenemos que hacerlo aquí. Yo voy a seguir y nos vemos cuando ya lo tenga más avanzado. Cualquier duda, regresáis a los tutoriales anteriores. Una vez hemos llegado aquí, estamos a la misma altura donde en este mitón hemos hecho el cierre del dedito. Pues ya todo lo que hacemos es contar aquí nuestros 19 puntos. Una vez tenemos los 19 puntos que reservamos para la palma de la mano, en el siguiente punto pues hacemos exactamente igual que hicimos con el otro mitón. Esta hebrita la echamos para atrás, nos vamos al punto que va antes del dibujo, enganchamos, cerramos y ahora ya darle la vuelta y seguir tejiendo. Este punto nos correspondería hacerlo en este color, entonces lo vamos a cerrar con el segundo color para poder seguir con el dibujo. Aquí, así. Lo cerramos con el segundo color. Ups. Bueno, se me ha complicado un poquito. Así. Ya. Y continuamos esta vuelta ya con nuestro dibujo, que lo iniciamos en el segundo color, lo cerramos con el color de base, y ahora ya lo que nos corresponde es esta vuelta de aquí, que es un punto en el segundo color, 9 puntos de color de base, 1 en el segundo color, 9 en el de base, 1 en el segundo color, y dar la vuelta y ya continuar hasta arriba.
Bueno, pues yo ya me adelanté, ya llegué hasta el final del dibujo, hasta finalizar el mitón. Me he venido aquí al pulgar y le he aumentado también las vueltas que le habíamos hecho al de la mano derecha, que lo vimos en el último tutorial, en el 4 creo que fue. Y aquí ya tenemos los dos mitones, uno para la mano derecha, otro para la mano izquierda. Ya tenemos las dos manitas abrigadas. Espero que os haya gustado. Ya a tejer mitones, a tener nuestras manitas calientes y a disfrutar del tejido. Feliz día, feliz tejido. Hasta luego.